Buenos días, estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de comunicación. Mi nombre es profesor Juan Pablo Ortega Moraga. Mi mail de contacto es jortegam@enac.cl. Nuestra institución tiene como sello trabajar con alegría. Por lo tanto, vamos a desarrollar el trabajo de nuestra asignatura con este valor, realizando el quehacer diario, manifestando actitudes positivas y propositivas frente a los distintos desafíos, proyectos y contextos en que se desenvuelve el estudiante. Algunas competencias básicas que vamos a adquirir en esta asignatura. Primero, comprender textos informativos y expositivos, aplicando estrategias de lectura, considerando las necesidades de su carrera, con énfasis en la lectura y comprensión de instrucciones. Redactar textos informativos en función del contexto, destinatario y propósito, según reglas ortográficas actualizadas para comunicarse en contextos formales y de trabajo. Tercera competencia, expresar ideas oralmente con claridad y coherencia, argumentando con fundamentos válidos de acuerdo al contexto académico y laboral. La metodología de trabajo. Nuestra principal herramienta de estudio es el aula virtual, a través de una metodología de aula invertida. Quiere decir que los estudiantes, antes de la videoconferencia, deben leer los contenidos y estudiar. El aula virtual da videos de apoyo externos, textos de lectura, el video de cada módulo, la videoconferencia, hay un foro para resolver dudas y distintos tipos de evaluaciones. Tenemos tres evaluaciones acumulativas de 10%, tres evaluaciones sumativas, dos de 20 y una de 30%, dos evaluaciones formativas, y el mensaje será a través de el aula virtual en la sección mensajería. Nuestro ramo de comunicación lo hemos dividido en tres unidades. Primera unidad, comprensión lectora. Segunda unidad, comunicación escrita. Tercera unidad, comunicación oral. Un examen final para aquellos estudiantes que no superen el 5,5. ¿Cuántas clases tiene esta asignatura? Este semestre la clase se llama módulo y la asignatura se compone de 9 módulos que se impartirán a través del aula virtual desde el lunes 4 de mayo al domingo 29 de mayo. La unidad 1 del 4 al 13 de mayo comprende 3 módulos. La unidad 2 del 14 al 20 de mayo de comunicación escrita, compuesta de 2 módulos, y la unidad 3 del 21 al 29 de mayo de comunicación oral, 3 módulos. Las evaluaciones formativas son aquellas evaluaciones que nos permiten ir dando cuenta de los avances que vamos experimentando en la medida en que transcurre la carrera. Por ejemplo, este domingo 10 de mayo, ustedes tienen que entregar un organizador gráfico sobre la unidad 1 y hasta el 24 de mayo deben entregar otro organizador gráfico de acuerdo a un cuento que está en las unidades más adelante. Las evaluaciones sumativas, como muy bien se describe
en la tabla, hasta el 17 de mayo tienen tiempo para entregar un organigrama. Este organigrama tiene un valor de 20%. Hasta el 24 de mayo tienen que entregar un texto donde ustedes explican la motivación personal para estudiar la carrera de conectividad y redes. Y hasta el 29 de mayo tienen para crear un video con una exposición temática de la carrera donde los protagonistas sean ustedes. Para todas aquellas personas que no obtienen 5.5, deben rendir un examen que comprende todas las unidades. Otro tipo de evaluaciones son las que hemos denominado evaluaciones acumulativas, cada una con un valor de 10%. Hasta el 10 de mayo tienen que entregar un trabajo de comprensión lectora llamado redacción de un proyecto. Hasta el 17 de mayo tienen que entregar un trabajo de comunicación escrita denominado la carta, en la cual ustedes tienen que redactar una carta formal a un director de carrera con los parámetros que yo les voy a enseñar. Y hasta el 29 de mayo tienen que entregar un preproyecto, que es la base con la cual ustedes van a realizar su video. Estos son los primeros elementos de bienvenida, de contextualización. Espero que esto les sirva para poder enmarcarse en lo que es esta nueva asignatura, la forma de evaluación. Con respecto, con respecto ahora a nuestra asignatura de comunicación, vamos a iniciar con lo que es la comprensión lectora, dando énfasis a algunos elementos de la presentación que ustedes ya han visto. Principal elemento de la comunicación es comprender lo que leemos. Por lo tanto, la comprensión lectora es un proceso personal de elaborar significados, aprender ideas relevantes del texto y relacionarlas con los conocimientos que nosotros poseemos, tanto académicos como experienciales. Podemos decir que la comprensión lectora es el proceso de interacción de el lector con el texto. ¿Por qué es importante la comprensión lectora? La comprensión lectora nos sirve para interpretar, para ser fieles al texto y también para incorporar nuevos conocimientos. La comprensión lectora es un ejercicio que realizamos en forma constante y automatizada, cuando leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona. Vamos difundiendo el mensaje y el contenido del mismo. Es importante conocer la comprensión lectora para conocer el mensaje que queremos transmitir a nuestro destinatario, para poder interpretar correctamente lo que nos quieren decir a través de los textos. La comprensión lectora nos va a facilitar mucho el acceso a los textos, conocer los textos y avanzar en las posibilidades que tenemos nosotros como lectores activos de poder comprender el texto, interpretarlo y también sacar ideas personales a través del texto. Es
un proceso vivo. No se trata solamente de leer y fijar lo que está escrito, sino también hacer todo un proceso de elaboración mental a través del desarrollo de habilidades críticas y también habilidades de lectura. Para enfrentarnos a los textos, tenemos que entender que hay diversidad de formas de escribir para una diversidad de destinatarios. Nosotros vamos a identificar cuatro formas de textos fundamentales o tipologías textuales. Estas son la narración, la descripción, la argumentación y la exposición. Vamos a comenzar con aquel texto con el cual nos enfrentamos por primera vez en nuestro proceso de lectura, que tiene que ver con el texto narrativo. Tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o ficticios. La narración suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. Un texto narrativo se basa en la explicación de hechos reales o ficticios en un determinado tiempo y espacio. Hay distintas fórmulas de narrar. Comúnmente se dividen las narraciones en prosa o en verso. La narración tiene tres pasos: un planteamiento, un nudo y un desenlace. El planteamiento es el lugar donde se sitúa la historia, donde se presentan personajes. El nudo es el desarrollo de la historia, es la narración propiamente tal. Aquí se desenvuelven distintos elementos de una trama: actores, tiempos, espacios, ideas, cosas que van surgiendo, conflictos, relaciones entre personas, relaciones entre lugares. Eso es el nudo, donde los personajes van desenvolviéndose y desarrollándose, tomando cuerpo. Finalmente, un desenlace, que es la parte final, donde se resuelve la trama de la narración, donde suele haber un clímax, un punto álgido, un punto culmen de esta narración, de esta trama que les decía en el nudo. Otro tipo de texto que también es muy usado en el área de la tecnología es el texto descriptivo. Un texto descriptivo, a diferencia de la narración que está ubicada en un tiempo y en un espacio, en una ciudad, en una época histórica, con personajes históricos, aquí es ahistórica, no está en el tiempo, ¿ya? Es una descripción de características de un objeto o de un objeto de estudio. Por eso es tan importante para los textos científicos, para los textos sociales y los textos técnicos. Por ejemplo, un texto descriptivo, sea como fuere, y se aborde desde la perspectiva que se aborde, un texto es la unidad superior de comunicación que contiene y se apoya en tres características: coherencia, cohesión y adecuación. El texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal, un objeto. Mediante este tipo de texto, pintamos con palabras, definimos las características de aquello que describimos. Aquí, por ejemplo, está haciendo alusión a qué es un texto descriptivo, usando una descripción.
Otro texto muy común tiene que ver con los textos argumentativos. Como lo dice su nombre, esto es un argumento, dar una razón, dar una explicación, justificar un juicio, una opinión. Es muy importante que nosotros cuando entreguemos una opinión esté fundada, fundamentada, no sea al aire, tiene que tener fundamentos. Y estos fundamentos o están en la escritura, pero también están en la manera en cómo yo reelaboro los textos. Por ejemplo, aquí yo les presento un texto argumentativo que es propio del ensayo y de la crítica a través de una carta al director. Señor director, una de las consecuencias del terremoto será el cambio en los precios de viviendas, ya que las personas demandarán más las propiedades ubicadas cerca del suelo, por lo que sus valores aumentarán. Antes, las personas pagaban más por vivir en pisos altos con vista privilegiada. Sin embargo, ahora querrán sentirse más seguros cerca de la tierra firme, en una construcción que haya soportado bien el sismo. El principal desafío que nos espera es la reconstrucción. Eso tiene un costo muy alto y el nuevo gobierno debe encabezar la tarea. El rubro de la construcción será ahora el gran motor de la reactivación económica y el estado de ánimo de la ciudadanía es fundamental para lograr esta anhelada reactivación. Walter Fraser Morales, Departamento de Industrias, Universidad Técnica Federico Santa María. Finalmente, un texto informativo o expositivo. Es un texto con el cual nos familiarizamos a través de la prensa, tanto escrita como digital, y también a través de la ciencia. Es un texto informativo en el que se presentan de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Esto es un texto más científico, que no está atravesado ni por los sentimientos ni por los valores, sino que tiene que ver más bien con presentar los hechos tal como son y tratar de entregarlos a la comunidad pública. Por ejemplo, este texto informa o expone acerca de los flamencos. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos, de donde obtiene su alimento compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres salinos de salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diotomas, pequeños moluscos y crustáceos. Se fijan que hemos transitado por cuatro tipos de textos. Texto narrativo, que incluye el cuento, la novela tanto histórica como la novela de ficción, podríamos decir Un Señor de los Anillos, una Isabel Allende, textos descriptivos, donde, por ejemplo, podría ser un manual de usos, un texto argumentativo, cuando tú tienes que defender y defenderte o dar a conocer tu opinión,
Y finalmente el texto informativo, en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando hagan trabajos de investigación y lo entreguen a sus profesores de carrera, tienen que tener esta visión neutra. Es decir, ustedes no van a poner yo vi, no, ustedes tienen que poner los hechos tal cual son. Finalmente, vamos a ver algunas técnicas que están divididas en técnicas de primer nivel y técnicas de segundo nivel, de comprensión lectora. Esto es muy importante para nuestra asignatura. Vamos a dividir, como les decía, estas técnicas en dos niveles. Una técnica, en realidad la técnica uno y la técnica 2 son las más básicas. Podríamos decir por ahí que son las que nosotros adquirimos cuando estamos recién comenzando a leer. En kinder, primero, segundo, tercero, básico, donde vamos adquiriendo el hábito de la lectura. Entonces, cuando nosotros leemos, nos podemos enfrentar al texto rápidamente y leer títulos, subtítulos, buscar resúmenes, apoyarnos en un diccionario. A esto le vamos a llamar la revisión preliminar, ¿ya? Preliminar quiere decir antes de avanzar en la lectura, voy a hacer una revisión rápida. En segundo lugar, tengo una lectura más selectiva. Voy buscando elementos que me llamen la atención. Por ejemplo, ¿dónde estará el objetivo de este texto? ¿Cuáles serán las ideas principales de este texto? Aquí yo ya estoy ocupando un poquito más mi conocimiento, mis habilidades. Por ejemplo, deslizo la mirada en forma de Z buscando elementos que me llamen la atención. Aquí también es muy importante el uso de los colores, el uso de los destacadores y buscando relaciones internas en el texto. Recuerden que el texto está vivo, porque yo, el lector, estoy vivo y el texto va tomando vida en la medida en que él me quiere decir algo. Detrás de un autor, a través de estos cuatro tipos de textos, el autor nos quiere decir algo, algo que tiene que ver con hechos de la vida real, hechos ficticios, hechos de la ciencia, hechos de las técnicas, hechos de la contingencia que está ocurriendo en este momento. Una lectura muy importante tiene que ver con la paráfrasis, que ya estamos pasando a un nivel superior de la lectura, ya no estamos al nivel de la del dato que está ahí, evidente, sino que también tenemos que ahora reelaborar el significado. Entonces, ¿qué quiere decir la paráfrasis? La paráfrasis significa expresar con propias palabras las ideas que están en el texto. Eh, Parafraseamos solo lo que está en el texto, pero lo hacemos ya con palabras nuestras. Aquí quiere decir que nosotros estamos ejercitando nuestra capacidad de comprensión lectora, nuestra capacidad de un análisis más profundo del texto. Entonces, yo les recomiendo, cuando ustedes lean, ir tomando nota en el margen del texto con palabras propias, usando, como dice el número 2, usando términos claves, formular una oración que represente la idea. Es muy importante que ustedes vayan soltando su mano y vayan reelaborando lo que nos dice el autor. En el punto 3 dice volver a leer la información que presenta el autor en torno a cada término clave, traducir su significado con propias palabras. Eso es el meollo, el centro de la paráfrasis. Escribe bajo el título cada una de las ideas extraídas, el significado de los términos claves. Para terminar este texto, relee la oración que escribió como título y verificar si representa o no la idea principal del texto. Es muy importante que ustedes cuando lean vayan identificando que el autor, a medida que va exponiendo en su texto, va identificando claramente, hay ideas principales de los textos e ideas secundarias. Las ideas principales de los textos generalmente están en oraciones, ocupan verbos y las ideas secundarias
se apoyan en la idea principal. Este proceso de paráfrasis tiene el siguiente proceso. Primero, lee el texto original para introducirte en el tema. Permite iniciarte en la temática de qué se trata el texto. Paso 2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias. Es muy importante, alumnos y alumnas, que ustedes vayan identificando ideas principales. ¿Cuáles son estas ideas? Son las ideas esenciales que nos quiere transmitir el autor. 3. Reemplaza las palabras e ideas por otras, asignando tu propia redacción. Antes de realizar este paso, es aconsejable releer el texto las veces que sean necesarias, buscar los significados y sinónimos de conceptos que no sepas. Y 4. Lee la paráfrasis y compárala con el texto original. Al finalizar, responda si esta pregunta: ¿el nuevo texto escrito resguarda el sentido y la coherencia original? Por lo tanto, aquí tenemos un texto original y la paráfrasis del mismo. Dice el original, en rojo: podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades, pasos, operaciones o elementos comportamentales que conducen a un estado final observable y medible. En la realización de una tarea se da siempre una secuencia de ejecuciones, aunque en algunos puntos la secuencia puedan existir varias alternativas posibles. Entonces, obviamente, este texto está hablando de qué es una tarea. Se fijan que ahora, con palabras propias, en la paráfrasis, vamos a definir la tarea es una ruta flexible de pasos conducentes al logro de una meta formativa y evaluable. ¿Qué dice la segunda parte del párrafo? Aprender una tarea supone dominar la secuencia de ejecuciones. El análisis de tareas, es decir, la identificación y descripción de la secuencia de ejecuciones, conduce al resultado final. Es un instrumento para secuenciar y conectar las intenciones educativas definidas en términos de resultados esperados del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, el manejo de esta ruta implica el aprendizaje de una o más habilidades comprometidas en dicha meta. Otra técnica muy importante es la esquematización. Esquematizar es organizar un patrón de ideas en una estructura claramente legible. Realizar la lectura selectiva del texto, parafrasear la idea general del contenido y escribirla como una oración que sirva a título de esquema. Agrupar mentalmente las ideas que parezcan deban ir juntas según la relación o las relaciones que se detectaron entre ellas. Piensa en distintos nombres representativos para cada conjunto. Si no se entiende alguna palabra, consultar en el diccionario. Yo les recomiendo que vayan a la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua. Dejar espacios entre grupos de ideas para poder visualizarlas como conjuntos. En este aspecto, ustedes van a recibir la información de 6 organizadores gráficos. En estos 6 organizadores gráficos, ustedes van a tener que hacer la primera tarea, que consiste en resumir el contenido de la primera unidad, tanto el concepto de comunicación y de tipos de textos y de comprensión lectora. Con respecto a la evaluación, les voy a presentar la tarea formativa 1 o evaluación formativa.
La siguiente tarea se desarrolla bajo la modalidad individual. Usted debe elaborar un organizador gráfico a elección. Hay 6 tipos de organizadores gráficos, teniendo presente los contenidos, así como también las reglas de ortografía literal, acentual, puntual y uso de mayúsculas. Es muy importante que ustedes observen estos lineamientos. ¿Por qué? Porque tienen puntaje. Si tú no sabes tildar una palabra aguda, grave o esdrújula, o si no sabes poner bien las comas, te recomiendo que ya comiences a ir indagando de cómo se hace este proceso. Yo también pronto les voy a liberar algunos materiales para que vayan organizando de mejor forma este proceso de ortografía. El trabajo se sube en aula virtual ENAC a través de los distintos programas, Word, Excel, PowerPoint o otros. Obviamente, si no tienes acceso a un computador, debes tomar una foto y subir tu escrito o dibujo en el aula virtual. Siempre velando que no exista plagio, y estos son los elementos que se va a considerar, ¿ya? Está logrado si el organizador gráfico utilizado corresponde a los 6 señalados. Utiliza elementos referidos a los contenidos del curso. Por lo tanto, ustedes tienen que inspirarse en el contenido de la PPT, especialmente la videoconferencia donde habla una profesora. Y el organizador gráfico tiene una estructura clara, el esquema es legible, es coherente, ¿ya? Entonces, y la ortografía. La segunda evaluación de esta semana es una evaluación acumulativa, ¿ya? La siguiente evaluación se desarrolla bajo la modalidad individual o en parejas. Por lo tanto, ustedes aquí ya pueden organizarse en parejas y presentar un preproyecto, un proyecto, ¿ya? El trabajo consiste en elegir una temática a comunicar relacionada con tu carrera y elaborar un proyecto para comunicar dicha temática. Por lo tanto, lo importante es que tú elijas una temática de tu carrera, por ejemplo, que tenga que ver, por ejemplo, voy a hacer un proyecto de montar un cibercafé, como ustedes tienen que ver con la conectividad. Es un ejemplo. Ustedes pueden explayarse en los elementos que tienen que ver con su carrera. El trabajo se envía a través de la plataforma Aula Virtual. Si no tienes computador, lo puedes hacer de forma manual y subirlo a través de una foto. Obviamente se evalúa que este trabajo sea original, original en el sentido que no haya copia, considerando las reglas de la ortografía, que ya las hemos visto, y yo les voy a mandar pronto algún material para que ustedes mejoren o vuelvan a recapitular algunos elementos de ortografía. El desarrollo del proyecto. Elija un tema relacionado con su carrera. Aquí habla, por ejemplo, cuidados básicos de adultos mayores con Alzheimer. Ustedes podrían ver problemas más comunes que tienen los usuarios eh, de una plataforma donde ustedes trabajan y darle solución. Tú tienes que escoger uno de estos 4 tipos de texto. Hay personas que en otras asignaturas han hecho un cuento que corresponde a una narración, otros hacen una especie de noticia, otros han hecho como si estuvieran presentando una investigación de laboratorio. Entonces, ahí están ocupando los, los 4 tipos de textos. Obviamente ustedes cuando hagan
su texto tienen que referirse claramente a un texto. Por ejemplo, yo voy a leer un texto de ustedes y yo voy a rápidamente decir, este trabajo está hecho desde el punto de vista de un texto narrativo. ¿Por qué? Porque tiene personajes, porque está ambientado en un tiempo específico. No, este trabajo es científico porque está está describiendo o está mostrando información, puso un objetivo, etcétera. Señale el objetivo que va a comunicar. Es muy importante que ustedes cuando escriban su texto, dentro de su texto den a entender que este trabajo tiene un objetivo: comunicar, enseñar, persuadir, em, advertir a la comunidad, a un grupo de personas, a los usuarios de una compañía telefónica, a los usuarios de una compañía de internet, o a un usuario del lugar donde ustedes trabajan, de los riesgos por ejemplo, de los riesgos de no tener respaldada la información. Entonces, siempre es muy importante que ustedes tengan un objetivo de trabajo. Esta palabra es muy importante. Entonces, un objetivo siempre va en un verbo. Por ejemplo, describir, advertir, propiciar, formar, comunicar a la población sobre los riesgos de no tener un antivirus. Por ejemplo, un público acotado. Por ejemplo, voy a destinar em, este trabajo a los adolescentes que ocupan las redes sociales juveniles como Instagram o TikTok, por ejemplo. O este trabajo está dedicado a las personas de la tercera edad para que se vayan familiarizando con las tecnologías de la información. O este trabajo está destinado a los profesionales que están trabajando vía teletrabajo en sus hogares. ¿Se fijan? Un público objetivo. ¿Y qué esperan ustedes como impacto de su trabajo? Este es un proyecto que ustedes tienen que realizar. Entonces, tiene que estar claramente el tema que esté relacionado con su carrera, un objetivo, ya les describí cómo se elabora un objetivo, un público objetivo, que tiene que ver con personas destinatarias, no general, sino un público objetivo. No es para toda la población, es para un público objetivo, es para adolescentes, niños, jóvenes, personas que trabajan en teletrabajo, personas que están manipulando redes sociales, por ejemplo. ¿Y cuál es tu impacto? ¿Qué tú esperas? Esperamos convencer a la población de la necesidad de no ocupar programas piratas, por ejemplo. El trabajo será evaluado según una escala de apreciación que se encuentra al final de las instrucciones. Como ya les decía, corresponde a uno de los trabajos que vale un 10%. Entonces, cuando yo evalúe tu trabajo, ¿qué es lo que voy a evaluar? Con mayor ponderación y con menor ponderación, si no está o está. Por ejemplo, que esté asociado a un tema de la carrera. ¿Mm? Que el texto dirigido esté de acuerdo a los contenidos. Por ejemplo, si voy a escribir desde un punto de vista narrativo, como un cuento, como una historia, tiene que seguir las reglas del texto narrativo. O si voy a escribir un texto argumentativo, o si voy a escribir un texto informativo. Entonces, traten de refrescar en la mente estos contenidos. Tiene que tener un público eh, acotado, tiene que tener un objetivo claro, como ya les decía, ocupen verbos, ¿ya? Verbos en infinitivo se llama, ¿ya? Describir, contar, formar, persuadir, advertir a la población de 18 años acerca de los riesgos que tiene el mal uso de las redes sociales, por ejemplo. También tiene un uso correcto de la ortografía literal. Aprendan a separar los párrafos, cuando se acaba una idea, cuando comienza otra. No hagan unos textos eternos que no tienen puntos finales o puntos aparte, o no hay comas para descansar la lectura, para que se entienda lo que ustedes quieren expresar.
siempre obviamente los nombres de las personas, de las instituciones con mayúscula, eh, la, la necesidad de discriminar bien cuando las palabras son agudas, graves, esdrújulas, etcétera. Y obviamente también se incorpora una valoración del tiempo de entrega. Me imagino entonces que ustedes van a entregarlo cuando corresponde. También va a tener una asignación. Em, esta evaluación, estos estándares de evaluación están dentro del aula virtual. Bueno, estudiantes, con esto doy por finalizada esta primera videoconferencia de apoyo para después nosotros reencontrarnos en la noche y poder aclarar algunas dudas y consultas sobre la materia y sobre la evaluación. Espero que tengan una excelente jornada y hasta pronto.